En primer lugar, gracias, agradecer a Sonia, a todo el equipo de APROPA que nos ha invitado a compartir con vosotros y con vosotras nuestra experiencia. Es un honor, de verdad, porque hay muchas caras conocidas y algunos y algunas nos conozco, pero hay grandes profesionales en este auditorio, y eso es interesante por dos razones, porque yo creo que podemos sumar y porque hay experiencias aquí de las que nosotros también hemos aprendido. He quitado alguna imagen, como tengo media hora para ir rápido, y yo creo que lo interesante también es el diálogo que queremos y que pretendemos mantener con todos vosotros. Hay un dato muy importante que nos ha facilitado Sonia, y es que hay algún educador social en este auditorio. Todo esto se seguirá construyendo si trabajamos en ese diálogo que ya os han adelantado tanto Ángeles como Alberto, el diálogo de educadores, de profesionales de los museos, de las personas, de estos recursos, de estas instituciones, y desde luego de los profesionales sociosanitarios. Bueno, mi papel aquí es hablaros, quizá no tanto de ese trabajo a pie de sala, como ha intentado transmitiros Alberto, pero sí quizá marcar algunos conceptos, algunas ideas, objetivos del departamento, pero también me quiero apoyar en cosas que han mencionado ya Ángeles y Alberto. Y una que me parece que es bastante clara es que no hay nada diferente en nuestro trabajo dentro del ámbito de educación social respecto a otros programas del museo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los programas nos van proporcionando conocimiento y experiencia para ir dando forma a otras actividades y a otras propuestas. Nosotros empezamos en el año 95 a trabajar en el museo desde un programa de visitas taller para familias. Y yo creo que gracias a no habernos encasillado en una metodología cuadriculada, que Alberto decía, no os voy a convencer, esto no tiene que ser un dogma de fe, os vamos a contar cómo lo hacemos, qué hacemos, y a partir de aquí tenéis que sacar vuestras propias conclusiones y construir vuestro modelo, replicar, modificar, mejorar, por supuesto, pero no queremos convenceros de nada. Eso pasa también porque nosotros no estamos convencidos de nada y todo el tiempo, constantemente estamos experimentando y estamos probando, y eso es lo que nos permite crecer como personas y también como profesionales. El hecho de no sabemos de todo, que ya lo habéis oído, y tenemos que alimentarnos de las experiencias y del conocimiento de todos los demás. Como os decía, hay algo de lo que huimos siempre, y es de las metodologías cerradas, porque eso te va a encasillar, te va a encorsetar, y ese traje a medida del que hemos hablado, del que ha hablado Alberto, es imposible tejerlo si tenemos unos patrones rígidos. Entonces, desde todos los programas que hacemos, sea familias, sea escuelas, sea educación social, adultos, jóvenes, cuando alguien nos pregunta, que nos preguntan mucho, pues llevamos un poco esa idea de ser referencia, de que nos miran y nos preguntan, ¿y cuál es vuestra metodología? Como si tuviéramos una varita mágica, ¿no? Y dijéramos, así lo vamos a hacer. No. ¿Cuál es nuestra metodología, nuestra manera de trabajar? Hay dos ideas clave. Una, el sentido común. Y lo tenéis todos y todas los que estáis en esta sala. Uno es ese, nuestra metodología es usar el sentido común. Y la otra es la metodología del MASAP, que esa, si alguno conocéis a Rufino, es la que repite constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tomar cosas de aquí, de allá, modificar, adaptar a nuestros contextos y crear nuestras propias maneras de trabajar. Pero yo creo que a cualquiera de nosotros que nos oigáis, nunca os hablaremos de metodologías como una receta. No hay una receta.
Vamos construyendo y vamos aprendiendo. Yo creo que ese es quizá para mí uno de los mensajes más importantes, que vayáis construyendo también sin temor a replicar y a copiar, a ver qué se está haciendo en otros ámbitos. Muchas veces nos hemos centrado en el ámbito anglosajón. Desde España siempre miramos, ¿no?, el ámbito anglosajón. Parece que siempre hemos vivido como lo que se haga en Estados Unidos, lo que se hace en Inglaterra, es como la referencia. Sí, sin duda, hay una referencia, hay mucho trabajo del que hemos aprendido, pero yo os invito a que miréis a todos los museos latinoamericanos. Os invito a que miréis, seguramente ya lo habéis hecho muchos de vosotros, pero ahí tenemos muchísimo que aprender. Hay grandes profesionales, hay grandes instituciones que están trabajando con la comunidad, no para la comunidad, sino con la comunidad, porque su origen como museos, hablo solamente de museos, sé que hay una gran diversidad de instituciones culturales en este foro, pero os hablo desde el ámbito museos. Su origen es distinto a cómo surgen los museos en nuestras ciudades, ¿no? Tenemos una herencia de museo muchas veces decimonónico con la que hemos tenido que romper también. Y ellos, su origen es el museo de la comunidad. Entonces ahí hay, yo creo que como punto de partida hay una diferencia que tenéis que mirar de verdad porque, yo el 21 de noviembre tenemos un encuentro Educamás, abro paréntesis, no es que quiera que vayáis todos, que también si hay plazas todavía podéis ir porque es gratuito. Hablaremos de colaboraciones y vamos a tener a un profesional del Museo de Antioquia que nos hablará de su trabajo con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, focos como Colombia, México, Argentina, hay mucho movimiento en este sentido que os invito a ver. Bueno, avanzo para ocupar mi tiempo. Un museo para todos y para todas. Alberto decía, estamos añadiendo el todos, todas, que a veces es un poco pesado también a la hora de hablar, pero bueno, vamos a intentar que el lenguaje vaya recogiendo todos esos cambios que se producen en nuestras instituciones. ¿Todos conocéis, todas conocéis nuestro museo? Sí, ¿verdad? Bueno, si alguien no ha ido no pasa nada, lo tiene como pendiente, no nos vamos a señalar. La pregunta es por lo siguiente, cuando oís hablar de Museo Thyssen-Bornemisza, por favor, ¿cuál es la primera palabra, primer concepto que llega a vuestra mente? Había una Leticia, no sé si sigue por aquí. Es que como nos hemos aprendido el nombre de Leticia, está allí Leticia. Leticia, una palabra que para ti signifique o que tenga que ver con el museo. Pero rápido. Experiencia estética. Tú hablas de algo ya muy elevado. Vale, más. Cuadros clásicos, vale. Tú, grande. Poder, esperar porque grande lo he asociado a poder y ya vamos por donde yo quería ir. ¿Por ahí había algo más? Las temporales, bien. ¿Algo más? Venga, atreveros. Se está grabando, sé discretos, pero atreveros. Llevamos un apellido, lo digo yo, para que nadie se sienta... Llevamos un apellido y Alberto os hablaba de las etiquetas, ¿vale? La primera etiqueta con la que tenemos que luchar y la que tenemos que romper es la nuestra, nuestra propia etiqueta. Es probable, no lo sé, pero es probable que alguno de vosotros no pensara que detrás de este museo hay un trabajo de 20 años en educación o un trabajo de 15 años en educación social, porque tenemos algo que a veces nos invisibiliza también a nosotros y es una imagen, una proyección, pues quizá de un museo, por eso os he traído unas salas, ¿no? Pues con un estuco color salmón, con un hall muy grande, como decía una de nuestras compañeras, que de entrada imaginad a un colectivo, pues no sé, se me ocurre, de población gitana que llega a nuestro museo y ve ese hall inmenso y dice, es que aquí no hay un sitio, no hay un espacio para mí. Entonces luchamos con esa idea de romper con una imagen y hacer sentir que es un espacio familiar y que es un espacio en el que hay un hueco
para cada uno de nosotros, ¿vale? Trabajamos con la idea de que cada persona que se acerca al museo, cada persona que se acerca es un público. Cuando hablamos de diversidad, veis que he hablado más de educación social porque trabajamos con todo, ya lo habéis intuido, no es solamente la diversidad funcional, es también la exclusión social. Hay muchas poblaciones que no se sienten reflejadas o representadas en el museo. Se hablaba de población gitana, bueno, pues también ha salido comisión de investigación a los malos tratos. Hay muchos colectivos que no piensan que haya un espacio para ello. Lo primero que nos hemos preguntado y que ya habéis podido ver a lo largo de la mañana es qué desean de nosotros. Pero igual que hacemos con otros públicos, también le preguntamos a la escuela qué quiere, qué necesita la escuela de nosotros. Durante mucho tiempo el museo ha estado acostumbrado a programar, a veces de una manera compulsiva, ¿no? Vamos a programar, hacer, sin preguntar al otro qué necesita, ¿no? Igual que a la escuela le preguntamos a un profesor qué necesita para completar o para realizar una actividad complementaria, ¿no? A su currículum o no, a lo mejor no tiene por qué ser complementario. De la misma manera nos hemos dirigido a estos colectivos con los que trabajamos desde el ámbito de educación social. Os decíamos, no solamente hay barreras físicas, en nuestro museo alguna queda todavía, hay alguna barrera física difícil de solucionar, pero bueno, se están buscando las maneras, que son las puertas de acceso simplemente, porque bueno, hemos conseguido que todo aquello que veíamos como punto negro se fuera solucionando, pero nos quedan muchas más. Hay una accesibilidad que no se ve, que es la accesibilidad cognitiva, y por eso os hablaba Alberto de todo este trabajo que bueno, que es algo que estamos también, que hemos iniciado hace un tiempo y seguimos en ello, que tiene que ver con los pictogramas o con la lectura fácil. ¿Por qué? Pues porque no hablamos solamente de públicos con... bueno, pues en el caso de los pictogramas parece que están claramente diseñados o pensados para autismo, pero ¿por qué no lo podemos utilizar con neolectores, con alumnos de infantil? Perfectamente. También transmitiros esa idea de diseño universal, de cómo muchas veces pensamos en un recurso para un colectivo o para un público determinado, pero cómo rápidamente empezamos a ver cuáles son las posibilidades de ese recurso, de ese material con el resto de nuestros públicos. ¿Por qué no podemos utilizar también la lectura fácil con público inmigrante que está aprendiendo nuestro idioma fácilmente, ¿no? ¿Qué más da? Me refiero a todo eso que subyace también en nuestro trabajo. El trabajo en red es uno de los conceptos que hemos manejado desde el principio. Alberto os puso este triángulo de colaboración, museo, profesionales, educadores. El trabajo en red es básico porque no sabemos de todo, porque tenemos que unirnos a otros profesionales y juntos ver cuál es la mejor manera o cuál es la mejor manera de utilizar el museo, que bueno, tenéis ahí, que es otra de nuestras ideas, aprender a utilizar el museo. Nosotros también aprendemos cada día cómo utilizar el museo, cómo darle vuelta a todo lo que hacemos y cómo inventarnos nuevamente. Esa hoja de ruta que hemos ido escribiendo durante los últimos... En el caso de educación social, yo creo que empezamos 2002, 2003, pienso que es cuando empezamos con Down. En estos 13 años hemos ido escribiendo una hoja de ruta que estamos repensando y reescribiendo permanentemente. No hay nada totalmente definido, sino que vamos incorporando toda nuestra experiencia y todo el conocimiento que vamos adquiriendo pues también de todos vosotros. Diseñar en función de la necesidad y trabajar hacia la inclusión real. Ángeles lo decía fantásticamente, no queremos hablar de integración, queremos hablar de inclusión. Probablemente la integración es el primer paso, es uno de los escalones que tenemos que subir, pero nuestro objetivo no puede ser la integración, sino la inclusión y, a ser posible, de la manera más natural. Os contaremos pequeñitos ejemplos si hay tiempo.
¿Por qué no la integración? Porque corremos un riesgo, y es el riesgo de seguir segregando más a nuestras poblaciones. Porque al final pensamos en hacer un material para ciegos, un material para sordos, un material para tal, un material para cual, y al final tenemos toda una constelación de públicos. Entonces, quizá es el inicio, no digo que no, puede ser el inicio, pero la tendencia o digamos que nuestro camino nos debe llevar hacia la inclusión. Si me preguntáis si nuestro museo o hay algún museo que sea 100% inclusivo, os diría que no. No, estamos en el camino. Se ha hablado del proyecto de Vilamuseu, quizá ahí es donde se está trabajando de una manera más global el concepto de inclusión, pero estamos en el camino, esa tiene que ser nuestra, bueno, pues quizá nuestra meta. Hay un trabajo a corto, medio y largo plazo. Hay acciones puntuales. Alberto os decía, ¿por qué no hacer una visita? Y yo os digo, igual que en la escuela, hay profesores que quieren hacer una visita. Tienen que cubrir una salida trimestral del colegio. Vale, perfecto. Hacemos una visita, tenemos un abanico de visitas, taller, dinamizadas, comentadas, como probablemente hagáis cada uno de vosotros. Pero tenemos otros profesores que quieren algo más. Y entonces, ¿qué hacemos? Creamos una plataforma que se llama Musaraña. Ya vosotras entráis en Educatisen, lo podéis trastear. Creamos un espacio en el que podemos trabajar a partir de proyectos. De la misma manera que hacemos en educación social, habrá gente que solamente quiere hacer una visita, pero habrá quien pretenda o busque trabajar en un proyecto más a medio o largo plazo con nuestro museo, ¿no? con el área de educación. Bueno, pues también, ¿por qué no? Ese hecho a medida es un poco extensible a todo lo que estamos haciendo. Esta es la idea, esta no sé si la ha puesto Alberto, esta imagen. He intentado no repetirnos para que sea un poco más ágil. Ahí tenéis de una manera muy gráfica la diferencia que hay entre integración, que es, bueno, los acotamos, ¿no? Acotamos, hacemos ese círculo de personas con una necesidad especial, los integramos, pero están segregados, o la inclusión, que es todos y todas al margen de nuestras capacidades y discapacidades, ¿no? Todos en el mismo espacio y en el mismo programa. Ahí veis un poco esta idea. Yo la presentación la podemos dejar también, como vamos a ir así muy rápido para que tengáis los conceptos. Marcaría también la idea de la evaluación, no como el fin. Ángeles habló, el fin no es la evaluación, sino es esa sistematización, ese recoger nuestras experiencias y que sirvan para los demás. Yo creo que hay una cosa que, bueno, pues que cuando hablo con colegas, con algunas de las que estáis aquí, que siempre nos decís, gracias por compartir, gracias por publicar en Educatisen, no lo concebimos de otra manera y pensamos que no tiene sentido hacer las cosas de otra manera. Imaginad que nosotros creáramos estos materiales, los guardáramos y solamente los utilizáramos nosotros. O sea, qué pobreza, ¿no? Sería una pobreza. Todo lo que nosotros hacemos o lo que aprendemos en el camino, tenemos la obligación de compartirlo con todos vosotros. O sea, es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Somos una institución que, aunque muchos de vosotros no lo sepáis, no somos un museo privado, somos una institución mixta del sector público, pero de gestión privada. Es decir, nos entendemos como un servicio público a la sociedad. Estamos en la obligación de compartirlo, de hacer accesible toda nuestra experiencia y nuestro saber. Por eso siempre os remitimos a Educatisen. Educatisen, la web, es muy importante para nosotros por muchas razones, porque en sí misma es un proyecto educativo, pero también porque es nuestra pantalla y nuestra vía de comunicación con todo el mundo y nuestra manera de compartir todo lo que hacemos. Siempre vais a encontrar allí las cosas publicadas. Y a raíz de eso, otro de nuestros consejos, que no recetas, pero sí consejos, documentemos todo lo que hacemos. Hay veces que, y lo sabemos, o sea, sabemos que el día a día no nos da para hacer la visita, la evaluación, investigar, escribir, tal, lo sabemos.
pero no dejéis de documentar vuestra experiencia y de documentar vuestra acción educativa, fotografías, vídeos, aunque sean vídeos que podáis hacer vosotros, documentarlo, porque en algún momento bueno, pues os podéis apoyar en algún agente externo, en una persona que llega en prácticas y está deseosa de trabajar en un proyecto de investigación y de compartir, y lo podréis abordar, porque sabemos que día a día es muy difícil. Pero yo creo que es básico que recojamos todo. Alberto ha traído también, os ha dicho, ¿no?, pues como un pequeño formulario. Es una manera de trabajar. En este sentido, hay algo importante que también está cambiando, y es que desde algunas universidades, no todas, algunas, sí que está habiendo un cambio y estamos empezando a trabajar en proyectos de investigación compartidos, porque durante mucho tiempo sí que hemos sido como un elemento sobre el que investigar, pero desde los museos nos hemos rebelado también ante esa idea de ser solamente el objeto que sirve para la investigación, y lo que queremos es formar parte de esa investigación, porque igual que hemos hablado de cómo la persona, en el trabajo de educación social, la persona es la experta en su vida, en su trayectoria, en su experiencia. En el museo también, si de algo somos expertos, es de nuestro propio trabajo. Entonces, eso es lo que podemos aportar también, y siempre lo que queremos es que los trabajos de investigación sean compartidos, que trabajemos en igualdad de condiciones. ¿Cuál es nuestra labor? Esto lo paso muy rápido porque sí que es una imagen que ha puesto Alberto, nuestra responsabilidad. Sí que quería insistir en esa idea de, creo que lo tengo en otra imagen, ahora vuelvo a esta, pero dejadme que avance. Perdón. A ver. Aquí. A ver que retome ahora el hilo. Que a mí también se me va a veces el hilo, Ángeles. Bueno, el museo como un espacio de posibilidades y de trabajo. Os hablaba de la investigación. Estoy intentando recuperar, pero va a ser difícil, así que seguiré aquí. Bien, lo recuperé, era esta imagen la que quería. Se ha hablado de eventos y de procesos, y ahí es donde también quiero insistir. A lo mejor empezamos trabajando con acciones puntuales, y no es malo, es bueno. Lo bueno es hacer, siempre hacer, aunque nos equivoquemos y aunque quede en una acción puntual, pero seguir haciendo. Lo que no podemos, y por eso quería llegar a esta imagen, es trabajar en eventos puntuales y que quede perdido en el tiempo, porque ahí tenía que ver, ya voy encontrando el hilo, tenía que ver con esa idea de responsabilidad. Nuestra responsabilidad también para las poblaciones con las que estamos trabajando. Hay veces que se trabaja desde la accesibilidad estética, porque ha salido, o sea, como de aquí a 5 años hacia atrás, hay proyectos, hay acciones, hay montones de actividades, pero no nos quedemos con esa accesibilidad cosmética, porque el riesgo es que estamos dando espacio a unas poblaciones que de repente desaparecen del mapa. Es decir, hacemos un trabajo con ellos y se queda ahí, se pierde, y estas poblaciones a las que les hemos dado, digamos, una expectativa, una ventana, de repente se la cerramos. Trabajemos poco a poco. Yo creo que lo estáis viendo cuál ha sido nuestro proceso. Hemos ido trabajando muy poco a poco, construyendo, pero con una idea clara, y es que si empezábamos a trabajar con estos colectivos ya no había retorno. Y eso yo creo que lo tenéis que tener también muy claro. Si empezamos a trabajar con ellos, no podemos dejar de hacerlo. Es algo que tiene que continuar, que pueden ser solo visitas, que no tienen que ser
proyectos, pero no cerremos esa puerta una vez que la abramos. Y por eso esta imagen de Evitando el Museo Ilustrado, porque es un trabajo muy habitual también. El vamos a hacer algo para, pero sin, no. Yo creo que habéis visto el modelo y creo que es el modelo que funciona. El modelo que funciona es hacer un proyecto, unas propuestas con los profesionales, con esos educadores sociosanitarios, psicólogos o psicoterapeutas, pero también con las personas. Durante un tiempo hemos trabajado en un concepto que era laboratorio de diversidad, que bueno, pues por miles de circunstancias está pelín dormido y lo tenemos que reavivar. Pero en este laboratorio de diversidad lo que buscábamos era precisamente ese trabajo compartido de todos esos agentes. O sea, el laboratorio de diversidad no tiene sentido si en él solamente estamos el museo y los profesionales. Tienen que estar también las personas. O sea, tiene que ser un espacio compartido, porque de ellos es de los que vamos a aprender, ¿no? Habéis oído hablar a Raquel. Es que sobran las palabras. Ellos tienen que tener la voz y tienen que formar parte de nuestras investigaciones y de nuestros espacios, ¿no?, en los que nos encontramos. Por eso yo creo que en esta idea sí que queremos insistir mucho. Es un camino sin retorno. Si empezamos a trabajar, no lo dejemos, porque estamos creando pues unas inquietudes, estamos creando unas expectativas que de repente vamos a cerrar y vamos a hacer más daño que el bien que hemos hecho, ¿no?, al inicio. Ese es el planteamiento de qué le queda a estas poblaciones de nuestras actividades. Veréis, hay algunas... 5 minutos, Dios mío. 6 o 7. Porque ahora lo que quiero es que hablen otras personas. Voy a ir muy rápido. Os preguntaréis, ¿y qué ocurre? ¿Que no habéis hecho acciones puntuales? Sí, claro que hemos hecho acciones puntuales. Pero esas acciones puntuales, o que han tenido lugar en un día específico, como el Día Internacional de los Museos, han sido espacios en los que hemos dado visibilidad o en el que hemos buscado la visibilidad de determinados colectivos, pero con los que estábamos trabajando durante todo el curso. O sea, no era un trabajo puntual con esas personas, era un trabajo permanente en el tiempo que se visibiliza un día en concreto, pero que luego continuamos con él. Sería, por ejemplo, el Día de los Museos. Traía el vídeo de Museo y Memoria para que vierais un ejemplo de algo también que quería, a raíz de lo que decía Alberto, de luchar a veces con las instituciones, con nuestras propias casas, porque a veces tenemos que empezar por ahí. A veces tenemos que empezar por la reeducación interna y por la educación de nuestros propios compañeros, compañeras, directores, directoras, etcétera. Entonces, no olvidemos nunca que nuestro trabajo es hacia afuera, pero también es hacia adentro. Y a veces, bueno, pues hay determinadas estructuras difíciles de mover, pero que al final se mueven. Pero no se mueven porque seamos cabezones, insistamos, sino porque hacemos evidente que es necesario que esas estructuras rígidas se tienen que mover si realmente el museo o cualquier institución cultural tiene que cumplir con su función básica, que es una función social y educativa, si no, no tienen sentido. Bueno, en Museo y Memoria creo que es muy cortito y entonces os lo voy a mostrar. Quizá no me dé tiempo a poneros otro que quería sobre el proyecto Nosotras. Sí que es un proyecto sobre el que quiero hablar, pero a lo mejor el vídeo os remito a que lo veáis. Bueno, este es cortito, si no me equivoco son como 3 minutos. Y básicamente lo que quería que vierais es cómo confluyen públicos, cómo el museo prescinde de las etiquetas y se convierte en un espacio de normalización. Que en el caso de Raquel, yo creo que lo habéis podido apreciar, uno de los hitos también era sentirse persona en un espacio, no una enferma
delante de un médico o de un psicólogo. Bueno, aquí hubo varias acciones. Aquí estábamos enmarcando simbólicamente cosas que queríamos que perduraran o imágenes que queremos que perduren en la memoria, y contamos con la colaboración del IES Barrio de Bilbao, que es donde están los estudios de animadores socioculturales. Entonces era una acción en la entrada del museo con el público. Y en el resto de las imágenes vais a ver a personas explicando obras, pero no os voy a decir qué es cada uno de ellos, porque precisamente de eso se trataba, de que todos y todas en un espacio de normalidad fueran los protagonistas de ese día. No éramos los educadores del museo, eran ellos los que hablaban de las obras a nuestros... Como solo es música, la voy a bajar un pelín. Eran ellos los que hablaban a los visitantes del museo. Entonces ahí, al final del vídeo, veréis todas las instituciones que colaboraron, pero las personas no van asociadas. Os hablaba Alberto del respeto, eso es básico. Quien quiera aparecer y cómo quieren aparecer también en estos documentos que manejamos. Bueno, teníamos todo tipo de públicos, inmigración, bueno, lo vais a ver al final, profesorado, voluntariado, ¿no? Toda una serie de colectivos, discapacidad intelectual, público carcelario, etcétera. El proyecto fue bastante amplio, implicamos también a público, a mayores, trabajamos con personas de los centros de mayores, puesto que el tema era la memoria. Buscábamos también hacer como un trabajo intergeneracional con estos jóvenes del instituto que os decía, y también con las personas de los centros de mayores del Distrito Centro de Madrid. Ellos fueron protagonistas también, puesto que son los contenedores de memoria, y el tema era museo y memoria, ¿no? Como grandes contenedores de la memoria. Grabamos un vídeo, se hicieron, bueno, pues también talleres, otro tipo de acciones con ellos, y una pequeña pieza de danza, que es lo que vais a ver ahora en el museo. Y aquí es donde hablo también de las instituciones. Vais a ver que hay unas esculturas de Rodin en el hall del museo que no se movían para nada. No se podían mover las esculturas de Rodin, y dijimos, ¿pero por qué no se pueden mover? ¿Por qué no se pueden mover para que tengamos una acción específica en el Día de los Museos? Y entonces es que nunca se han movido. Digo, ya, bueno, nunca se han movido, pero vamos a ver por qué. Bueno, las peanas tienen ruedas, o sea, se podían mover. Era como de esas cosas que tienen las instituciones metidas, ¿no? De eso no se mueve, eso no se toca, eso no se puede hacer. Bueno, finalmente es que era solamente retirar un poco las esculturas de Rodin para poder permitir que nuestros mayores bailaran. Veis que ellos hicieron una coreografía con una compañía de danza y fueron los protagonistas de esa jornada. No solo es que moviéramos las esculturas, sino que hicimos que las esculturas formaran parte de ese escenario. Bueno, la pieza, la música no es de la pieza de danza, pero bueno, forma parte de esta acción. Se hablaba también de la memoria y bueno, pues de las 3 edades. Veis una bailarina, bueno, vais a ver 3 bailarinas en esta pieza. Pero yo creo que para todos lo que realmente nos puso la piel de gallina ese día fue a esos mayores que habéis visto caminando por el museo con su pequeña coreografía, con su hilo, ¿no? Habéis entendido perfectamente esa idea del hilo de la memoria, y eran ellos los protagonistas porque teníamos que hablar de ese concepto. Era la primera vez que había un espectáculo, bueno, un espectáculo no, una pieza de danza en el hall del museo. Bueno, hemos llegado a la tercera edad. Hacia atrás hemos ido, y os lo voy a dejar aquí porque como está en
Está en web, lo podéis terminar de ver. A ver. Me voy a saltar mucho, como luego tenemos un diálogo, yo creo que quizá podéis preguntar, pero sí que quiero hablar, si lo encuentro, sí, aquí, me quedo en esta, aquí ya termino. Mirad, aquí hay, digamos, como un pequeño resumen también de proyectos y de acciones en red, porque es en lo que queremos insistir. Hay vídeos también que quería que vierais, el vídeo de Nacho y Ana, pero lo podéis encontrar, es del proyecto Nosotras. No concebimos el trabajo si no es hablando de esta red, ¿no? De esta red que se ha ido generando a lo largo de los años y de esta red que va creciendo, una red en la que pues Ángeles, Sonia, más personas que están aquí, algunas que están en sus museos trabajando. Construimos así, construimos trabajando en red y aportando cada uno de nosotros nuestra experiencia. Nos queda mucho por hacer y yo creo que es la manera. Nosotras es un proyecto que estamos como en una tercera fase, digamos. El origen está en Mesa de Mujer, es algo pues que de repente, no de repente, pero bueno, sí que tenemos un poco siempre esa idea de trabajar sobre cuestiones de género en el museo, pero desde distintas miradas. Y en ese punto se crea Mesa de Mujer, en la que participan mujeres de distintos colectivos, colectivos de exclusión social, colectivos que no tienen ninguna etiqueta de estas que estamos hablando, simplemente mujeres de una asociación, por ejemplo, discapacidad intelectual. Bueno, lo que tenemos en común es que son mujeres en distintas asociaciones. Y empezamos a revisar también el museo, a buscar otras miradas. Tenemos la suerte de tener una colección muy rica. Alberto os habló. Siempre trabajamos con esa idea del museo como espejo, de la obra de arte como espejo, y como esas miradas las queremos recoger porque consideramos que forman parte del conocimiento que se genera a partir de la obra de arte. No solo está el conocimiento académico o el conocimiento desde el punto de vista histórico-artístico. Hay toda una serie de miradas y de conocimientos que nos parece que forman parte de la obra de arte. Bueno, a partir de ahí van surgiendo pequeños proyectos, pequeñas acciones y, como os decía, Nosotras no quedó en una primera fase, seguimos haciendo crecer, modificar ese proyecto. En las dos primeras fases lo que vais a ver si entráis en este proyecto son vídeos en los que mujeres de estos colectivos habían seleccionado una obra de la colección y un tema vinculado a esa obra. Y otra persona, otra mujer en la primera fase del museo establecía un diálogo con esta otra persona delante de la obra. Entonces vais a ver a dos personas al margen de sus etiquetas, dos personas dialogando delante de una obra de arte, generando conocimiento y sumando un contenido más a las obras. En una segunda fase, con esa idea que os decíamos de no excluir, o sea, de nosotros mismos no ir generando exclusiones, dijimos, bueno, estamos trabajando con mujeres, estamos hablando de género, pero no podemos excluir, ¿no?, a los hombres también. Entonces, en esta segunda fase abrimos un poco más este proyecto y seguíamos colaborando con el staff del museo. Aquí hicimos también, yo creo que fue un poco truco, pero hicimos que personas del staff del museo se implicaran en el proyecto. Entonces tenemos ahí vídeos en los que vais a ver desde alguien de seguridad, alguien de limpieza, un director del museo, o sea, al margen también de cuál era su posición en el museo, era una persona más dialogando delante de una obra de arte con otra persona. Entonces, para que entendáis también la importancia, como antes hablaban, de crear esos espacios de naturalidad en los que somos personas hablando delante de una obra de arte. Un minuto y ya.
¿En qué fase estamos ahora de nosotras? ¿Qué hemos añadido? ¿Qué hemos ido incorporando? También por la propia demanda de estas mujeres con las que nos reunimos. Decían, pues es que nos apetecería trabajar con artistas. Y dijimos, pues sí, ¿por qué no vamos a trabajar con artistas? Porque hay veces que nuestro museo, que antes hablabais de obras clásicas, ¿no? Era una de las ideas que surgía. Tenemos también esa etiqueta de tener una colección que termina, que abarca del siglo XIII al siglo XX, ¿no? Y lo contemporáneo casi que se nos queda ya lejos. Bueno, ¿por qué no incorporar artistas jóvenes, artistas mujeres, en este caso, que trabajen con nuestras mujeres y mirar también nuestras colecciones desde otro punto de vista? Entonces ahí tenéis los elementos que conforman ahora el proyecto: mujeres, arte, colectivos, entidades, artistas y museo. Y todos y todas los que participamos en el proyecto nos quitamos nuestras etiquetas, no somos ni jefes ni profesionales, porque esa es otra, o sea, están también implicados los profesionales de las entidades. Entonces, si queréis participar en el proyecto, no estáis como psicólogos ni como psicoterapeutas, estáis como alguien más que forma parte de este colectivo. Si es necesario que tu perfil profesional aflore en algún momento en este proyecto, obviamente va a suceder, pero no queremos a las personas con ese rol. O sea, hemos partido de esa idea de vamos a eliminar los roles y vamos a trabajar en un proyecto compartido. La red, ya. ¿Por qué hablamos de red? Porque además de esa red de instituciones, de colectivos, trabajamos con 4 artistas que vienen de una exposición de la Red Provincial de Museos de Lugo. Entonces hemos conseguido trabajar en red con este museo provincial y de alguna manera allí se va a replicar con modificaciones el trabajo que hacemos. O sea, estamos, como os decía, replicando las acciones educativas también en estos museos. Estamos en conversaciones con museos de Colombia. Quizá llegue allí, no sabemos de qué manera se podrá hacer o no. No sé si alguien aquí de repente dice, ay, pues me gustaría, trabajo con género, con mujeres. Hablemos, tenemos a las mujeres de San Sebastián. Mirad, por ejemplo, que antes me lo anoté, hemos estado colaborando con una persona, con Jone Arrubarrena, que lleva un taller de pintura y se ha empeñado en que la capitalidad cultural de Donosti 2016 incluya a todos. Y lo ha conseguido. Ha ido muy poco a poco, pero ha conseguido que esa capitalidad no sea solamente de quien está dentro de la normalidad, sino que sea para todos, porque la ciudad y la sociedad somos todos y todas. Entonces, lo que os transmito con esta idea es que es un proyecto que ha ido creciendo, al que vamos sumando, y probablemente alguien pensará, claro, pero es que esto lo puede hacer el Museo Thyssen porque tienen mucho dinero. ¿A que sí? Preguntaros cuánto cuesta este proyecto. Realmente preguntaros qué inversión estamos haciendo. ¿Os habéis preguntado cuánto ha costado hacer esto, por ejemplo? ¿Cuánto ha costado? Tiempo. Ha costado tiempo. No hay una inversión. Podemos transformar el tiempo en rendimiento económico, sí, porque son horas de Alberto, son horas mías, horas de tal, pero es tiempo, no hay una inversión porque, como habéis visto, es un diseño. Han colaborado con nosotros muchas veces personas en prácticas que nos han apoyado para sacar adelante las cosas. Están en créditos, por supuesto, o sea, siempre van a aparecer las personas que han colaborado en el proyecto. Y no es más que un PDF en nuestra web, eso lo podéis hacer todos y todas, estoy convencida. Muchas veces es una cuestión de voluntad y de verdad que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de querer hacer las cosas y de convencer que ese es el camino. Y Sonia ya me mira con de ya se acabó. Gracias y esperamos que nuestra red se siga nutriendo de vuestras experiencias. Muchas gracias.